Mávila, vamos a tomar contacto con un querido colega. Así es, vamos a conversar con Juan Carlos Ortecho, editor de RPP Deportes, a propósito del tema que abordábamos con un médico antes, la baja de Alexander Callens en la selección peruana, producto de este mal cardíaco. Es una baja por 3 meses. Juan Carlos, ¿cómo queda la selección con esta noticia? ¿Qué tal, Mávila, Fernando? Buenos días para ustedes, para todos. Buenos días, Juanca. Una ampliación. Es una noticia, una pésima noticia, primero desde lo humano, desde lo que significa para Alexander como profesional que su carrera tenga este bache o esta situación médica. Es lo primero que hay que pensar, más allá del fútbol. Pero en segunda instancia, Alexander es titular indiscutido de la selección peruana. Lo fue con Juan Reynoso, lo fue con Fossati, lo fue anteriormente también con Ricardo Gareca. Fue uno de los principales jugadores en el proceso final de las eliminatorias rumbo a Qatar y también en la Copa América, cuando Perú llegó hasta la final en el año 2019 contra Brasil. Él y Carlos Zambrano, yo creo que el consenso general de todos los hinchas del fútbol, de todos los periodistas deportivos, es que Callens ni Zambrano nos pueden faltar en la defensa. Callens nos va a faltar en lo que viene. Y evidentemente él va a tener que ocuparse de esta condición médica y lo más probable es que no lo veamos en el siguiente año con la selección peruana, porque Perú enfrenta eliminatorias en dobles fechas, en marzo, a fines de marzo, en junio y en septiembre. Y estamos a solamente unos 6 o 7 meses de septiembre y yo no creo que podamos verlo en acción antes que eso. Evidentemente, lo primero que esperamos es su recuperación total. Sí. Y lo primero que hay que pensar es en su integridad física, porque los eventos incluso de fallecimiento en la cancha no son extraños para el fútbol, ¿no? Suceden lamentablemente suceden con bastante frecuencia, y en el último año por ejemplo, hemos tenido incluso un fallecido en cancha en un partido de Copa Libertadores. Se trata del uruguayo Juan Izquierdo, por un paro cardiorrespiratorio, porque tenía una condición que no había sido detectada en los exámenes médicos y por lo tanto puede suceder. Ellos están sometidos pues a un estrés, a un rigor físico que no estamos el común de los sí, ciudadanos. Es correcto. En alta competencia. Entonces lo primero es eso. Lo segundo es ver si él puede recuperarse y volver a la selección en un futuro cercano. Juan Carlos, adelante. No. Quería decirle a Juan Carlos que se mantenga con nosotros conectado, porque, a ver, la selección no pasa por un buen momento, ¿no? A todo lo que ya conocíamos y hemos comentado, se suma ahora esta baja. ¿Cuáles son las alternativas de cara a los encuentros que vienen? Y pedirte, Juan Carlos, que nos esperes un instante para poder darle pase a los anunciantes de RPP y retomar nuestra conversación contigo. Conversando con Juan Carlos Ortecho, editor de RPP Deportes, sobre la situación de Alexander Callens. Pero además hay otro tema, Juan Carlos. Decíamos antes de separarnos en la pausa que no estamos pasando un buen momento. No solamente por nuestro puesto en la tabla, que ya sabemos todos dónde estamos, sino porque todavía seguimos sin director técnico. ¿Cómo ves esa situación, más la baja de Callens? Es decir, ¿por dónde empezamos a reconstruir el proceso de recuperación de la selección? Porque creo que así podríamos definirlo. Sí, si tuviéramos que o darle un titular a la situación actual de la selección peruana y del fútbol peruano, diría yo, tras cuernos palos, ¿no? Ajá. Porque no solamente está sucediendo que en la cancha Perú no está obteniendo los resultados, de hecho, para mí hay un 90% a más de posibilidades que Perú no vaya al Mundial. Solo quedan 6 partidos, estamos últimos, tendrían que darse resultados que no se han obtenido en los últimos 2 o 3 años. Pero aparte tenemos una liga local también que está en completo desorden, con incertidumbre. Parece que ya se está resolviendo eso, pero todavía nos ha tenido 2 o 3 meses en incertidumbre. El hecho de que los derechos de televisión
había una disputa comercial sobre este tema, recordemos los problemas judiciales del presidente de la federación y algunos otros dirigentes que lo acompañaban. Se fue Juan Carlos Oblitas como director deportivo, fue despedido por la federación, hay que decir las cosas como sucedieron. Luego también se resolvió el contrato con Fossati y mientras tanto no sabemos, estamos a menos de 2 meses de los 2 partidos contra Bolivia y Venezuela, no sabemos quién va a ser el técnico. Dicen que esta semana, la información que recibimos de Kevin Pacheco, quien es el periodista de RPP que recaba toda información respecto a la selección, nos ha dicho Kevin que esta semana debería nombrarse un técnico interino, un técnico que se ocupe de lo que resta de este año para luego recién tener la posibilidad de nombrar a alguien que encare el siguiente proceso. Pero tampoco tenemos idea de quién podría ser ese interino. No, todavía no hay un nombre fijo. Se habló en algún momento de José Peckerman, quien fue director técnico de Argentina, campeón mundial en categorías sub-20 con Argentina, luego también llevó a Colombia al mundial. Pero José Peckerman es un entrenador que prácticamente ya está retirado, tiene 75 años. Y estamos hablando de entregarle a él, esto lo decía Pedro García ayer, nuestro nuevo jale en RPP Deportes. Vamos a Alvar. Vamos a Alvar. Sí, decía que si tiene que enfrentar el siguiente proceso, va a llegar, a ver, con todo respeto, va a llegar a una edad de 80 años al Mundial 2030, ¿no? Y bueno, ya es una edad en que el rigor, los directores técnicos también están sometidos a estrés, a rigor, no son muchos los que siguen dirigiendo a esa edad, entonces no era una opción, creo, razonable. En el medio local hay algunos técnicos que todavía podrían tomar ese reto, pero ¿quién va a querer agarrar este fierro caliente en esta situación? Además de manera interina, porque tú podrías decir, ok, cerramos, de manera interina. Claro, cerramos el capítulo de este mundial, se acabó, y empezamos a construir de cara al que viene, ¿no? Con esa tranquilidad, sí, con esa holgura, con una estrategia y un plan a largo plazo, ¿no? Porque es Mávila, lo que correspondería es eso, precisamente, encontrar un profesional o buscar un profesional que esté en una situación, y la federación también tiene que sincerarse y saber, mire, ya estamos fuera del mundial, o ya estamos con un pie o con 2 pies, prácticamente 1,5 pies fuera del mundial. Entonces el profesional que venga tendría que encargarse del proceso que va hasta el mundial 2030. Entonces esa persona tendría que ya empezar a mirar a los jugadores que van a llegar con una edad competitiva, con un nivel competitivo para ese segundo proceso que sería el Mundial de México, el Mundial de España, Portugal y Marruecos del año 2030. Uh-huh. Pero como hay una situación de crisis dirigencial, de incertidumbre, tenemos 19 equipos en la liga, no se sabe si todos van a terminar compitiendo, porque hay 2 que han entrado por procesos de medidas cautelares a través del Poder Judicial y la FIFA podría intervenir. Hay una serie de cosas que todavía están en el aire, entonces eso hace que no tengan la perspectiva de futuro de pensar en que la selección peruana necesita un profesional que se empiece a encargar desde hoy a este proceso que terminaría con el Mundial 2030, donde clasifican además 7 equipos de 10, o sea, tan difícil no es, tan complicado no es, ¿no? Sí. Pero lamentablemente estamos en una de las peores campañas de la selección peruana. Sí, en una de las peores campañas y cerrando ya una etapa que debimos haber cerrado, como que estiramos mucho, ¿no? La noticia de que Guerrero, por ejemplo, se retira, se aleja, ya sabíamos que no había mucho más que exprimir de algunos jugadores, ¿no? Mucho más que pedirles a algunos jugadores que cumplieron un ciclo importante, pero lo que no hemos construido pues es cantera, ¿no? No, definitivamente hay algo que yo a ritmo de repetirlo ya me he hecho pesado, que es que en el Perú fue el único país de Sudamérica que paró
sus campeonatos de menores y de reservas durante la pandemia. Por ejemplo. Entonces, esos casi 2 años, o 2 años, 2 temporadas. Entonces, estos chicos que hoy fueron a competir a Venezuela, que están entre la edad de 18 y 19 años, cuando se suspendió todo torneo de menores en el Perú entre el 2020 y 2021, tenían 14, 15 años, precisamente un momento clave, crucial en la formación de un deportista. Y creo que eso estamos pagando ahora. Por eso mismo, si no empezamos ya, si no se toman las medidas para gestionar aquellos que nos van a representar. Hablamos de Callens y de Zambrano, el año 2030. Carlos Zambrano tendrá 41 años y Alexander Callens tendrá 38. Entonces, ¿quiénes van a reemplazarlos? En este momento tenemos muy pocas alternativas. Tal vez Luis Abraham, Miguel Araujo, este chico Renzo Garcés, que juegan en Alianza, pero que todavía no están consolidados como titulares indiscutidos de la selección. Juan Carlos, muchas gracias. Ha renunciado a la sub-20 y no sabemos quién lo va a reemplazar, por ejemplo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus informaciones y tus análisis. Nos hacen pensar que lamentablemente muchas de las cosas que has dicho no se aplican solamente al fútbol, sino a otros campos de nuestra vida institucional y pública. Tú has hablado de precariedad, tú has hablado de malas decisiones, de no promoción de las nuevas generaciones y de inestabilidad. Y lamentablemente en nuestro país y en muchos otros campos vive también esa situación. Ojalá que comencemos resolviendo por lo menos las cosas en la cancha y que los 6 partidos que quedan nos deparen satisfacciones. Si no nos vamos al Mundial, por lo menos jugar con honor y con entereza hasta el último minuto. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presencia, como siempre, en Ampliación de Noticias. Aquí.